que estén a salvo, que estén en paz, que tengan amor, que tengan tranquilidad, que tengan salud. Gratitud infinita, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí ya veo que se están uniendo desde todos lados, besos para todas, para todos. Feliz de estar hoy día con ustedes, feliz de hacer este vivo precioso con una invitada preciosa también. ¿Cómo están? Yo ya les conté que este mes vamos a tener un poquito menos de vivo, pero no por eso de menor calidad, van a ser tan bacanes, tan grosos, tan increíbles como siempre, pero un poquito menos, porque yo he estado en mi cambio de casa y ha sido fuerte, entonces, bueno, van a ser menos, pero así de buenos, como el de hoy día, ¿no? Y bueno, y dicen que de lo bueno poco, así es que, bueno, tampoco van a ser tan poco, pero van a ser un poquito menos. Muy buenos días, chiquillas, chiquillos, por ahí ya vi a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Hola, Consuelo desde España, besos, besos, qué rico que ya se están uniendo. Hoy día vamos a hablar de un tema que a quien no le importa. Y el que dice que no le importa, o no se ha dado cuenta, o está en negación, o no sé. Pero a todos nos importa, ¿no es verdad? Dice que no escucha. A ver, ¿qué pasará que no escuchan? ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿O estamos ahí con problemas de sonido? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Necesito que me cuenten si se escucha. Ah, ya, súper, se escucha, ya, perfecto. Disculpen si no se escuchaba porque parece que tenía algo silenciado. Ya, maravilloso, maravilloso. Estupendo, estupendo. Ya. Entonces, lo que les estaba contando, que hoy día tenemos una invitada espectacular y un tema maravilloso que yo creo que a todos nos interesa. Que sube el volumen de sus celulares. Ya lo subí, no sé qué más hacer de verdad. No sé qué más hacer. Porque ya lo subí. Voy a ver si mi hijo, si me perdonan, me trae unos audífonos. A ver si Max, ¿me puedes traer unos audífonos? Porque me dicen que se escucha mal. Ahora me dicen que se escucha bien. Bueno, vamos a seguir igual. Ya tráemelos, porfa. Ya. Ah, ok, ya. Es a las otras personas. Ya. Ok, bien desde el principio, se escucha bien. Ya. Ok, qué bueno, qué alivio. Bueno, como les decía, nuestra invitada de hoy día es de lujo. Yo estoy muy contenta de hablar con ella porque la verdad es que, bueno, ella es decodificadora, pero cuando lo escuché hablar del dinero, yo nunca había escuchado una explicación tan completa desde tantas perspectivas, de tantos lados, que tocara absolutamente, yo creo que todos los lados que tiene la energía del dinero. Entonces dije, no, tengo que hablar con ella, ojalá que quiera. Ella inmediatamente aceptó. Estoy muy contenta de que nuestra amiga, que es decodificadora, es escritora, es maga, es comunicadora de conciencia, ha brindado charlas en Argentina, en Uruguay, en España. Ella es argentina. Bienvenida, muy bienvenida a nuestra querida Flor Ceruti. Aquí la estamos uniendo. Yo no sé si se puede, si estamos con algún problema. No, ahí está. Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Estaba escuchando atentamente ahí. Se te escuchaba perfecto desde el comienzo. Yo escuché todo perfecto. Ah, bueno, a veces uno no se da cuenta y tiene algún problema ahí en el audio, son Sí, cosas que pasan, entonces había que revisar, pero a lo mejor era la amiga la que tenía el volumen del probablemente. celu Sí, ahí sí, más sí, bajito, sí. ¿no? Sí, sí, seguramente que era ella. Sí, bueno, y hola a todos Sí. los que se van conectando ahí. Qué lindo. Igual yo ahora a ti te escucho un poquito bajito, ¿Me escuchas no sé bajo? A si ver cómo me un escuchan. poquito. ¿Escuchan a Flor bien? Si no, yo me pongo más cerquita nomás y no hay A problema. ver que nos digan. Yo te Sí escucho que nos digan, perfecto. ¿cómo escuchan a Flor? ¿Cómo me escuchan a mí? Estas cosas tecnológicas a veces se escucha perfecto, dice ahí. Ah, ya. Entonces lo vamos a dejar así, Sí, dice ¿ya? que se escucha bien. Flor, bienvenida. Un Muchas gusto hablar gracias. contigo. Un honor, un honor. Oye, Flor, lo primero que yo te quería preguntar de este tema que yo creo que para todos es importante. Como yo decía antes, bueno, uno puede pensar que para uno no, o puede negarlo, o puede esconderlo, o te puede dar pudor, o no sé qué, pero la verdad es que el dinero es re importante, y es re importante no solo, o sea, porque estamos en esta materia, en este cuerpo material, en esta 3D, y vivimos en la materia, y necesitamos a la materia para sobrevivir, Sí. es porque abarca muchas más cosas más, ¿no? Entonces, para partir conversando, yo te quería preguntar, y esto es más ya mirado desde la decodificación, ¿por qué es importante mirar el árbol genealógico cuando yo tengo algún problema con el dinero? Bien. Bueno, sí, cuando te escuchaba al comienzo que hablabas de que tal vez para algunos no es un tema importante, o bueno, lo podemos dejar en un segundo plano, en realidad es uno de los temas más importantes, sobre todo desde una perspectiva biológica, porque Ujú. nosotros hoy no salimos a cazar el alimento, como en otros momentos de nuestra historia, pero salimos a ganar dinero. Y para el Sí. inconsciente eso es lo mismo. Entonces, renunciar al dinero sería como que en la época de las cavernas un hombre renunciara a salir a cazar su alimento. Es antibiológico, porque no Ujú, sobreviviríamos, ¿no? Entonces, por ujú. eso es un tema tan importante. Y el árbol genealógico en realidad tiene que ver más bien con nuestra historia del inconsciente familiar, porque nuestro vínculo con el dinero está absolutamente determinado por cómo ha sido vivido el dinero a lo largo de la historia genealógica. Nuestro inconsciente familiar se vinculó con el dinero, cada uno va a tener historias diferentes y un vínculo diferente, entonces no hay nada desde nuestro presente que creamos, que sintamos o que hagamos que no esté relacionado con nuestra historia. Somos una especie de árbol, nosotros somos como el tronco y nuestras raíces son nuestros ancestros, o sea, nosotros nos alimentamos de esas historias aunque no lo sepamos tal vez, aunque no seamos conscientes de eso. Por eso es tan importante mirarlo, para comprender si hoy tengo un conflicto con el dinero, ¿de dónde viene? ¿No? ¿De dónde surge? ¿De dónde por lo menos se origina? Los principales orígenes. Por eso es tan importante, si quiero cambiar mi vínculo con el dinero en mi presente, entender y comprender cómo ha sido vivido eso a lo largo de la historia. ¿Sí? No hay nada que yo acá hoy piense, sienta o haga con respecto al dinero que no esté relacionado con eso que ya sucedió antes. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, por eso es tan importante prestar atención a eso, reconocer nuestra historia, de dónde venimos, ¿no? Ok, ok. O sea, primero sería a través de nuestros padres, nuestros abuelos, pero después también hay historias que no, que muchas veces no sabemos hacia atrás, Claro, ¿no? claro, tenemos primero nuestra propia historia de vida, nuestra infancia, ¿sí? Cómo vivimos en esa época de nuestra vida, las historias de dinero, también en nuestra etapa adulta, cómo las Mm. fuimos viviendo, eso es muy importante. También nuestros padres, todo lo que escuchamos, todo lo que vivieron, todo lo que sintieron con respecto a ese tema. Y después, no te preocupes si no sabes cómo fue la historia de más atrás, porque hay una manera muy simple de saber cómo fue la historia, y es mirando tu vida. Ok, Es decir, ok. ¿no? Es decir, si acá tengo una flor de color rosa,
la semilla que la originó tenía esa información, si no, no sería rosa, sería de otro color, ¿no? Ujú. Entonces, si quieren saber cómo fue la historia de sus ancestros, en este caso con respecto al dinero, solo basta con mirar su propia vida. Ahí está la respuesta, ya tenés la respuesta ahí. Y desde el abordaje que yo hago de la decodificación, podemos trabajar incluso sin ningún tipo de información. Cuando las personas no tienen datos, eso no es una limitante. Y eso está muy Ok, bueno, porque entonces todos tienen la oportunidad de tomar conciencia y de sí. cambiar y de sanarlo, ¿no? Claro, claro, porque igual, aunque las historias para atrás, me imagino que en Argentina es bien parecido a lo que pasa en Chile, ¿no? Que muchos somos hijos de inmigrantes Sí, claro. y los inmigrantes pasaron hambre, vienen de guerra, hay harto trauma ahí, ¿no? Sí, Y lo bonito es saber que uno puede resignificar eso. sí. El dinero es una de las distorsiones colectivas más importantes. Yo creo que junto con la sexualidad, que es otro tema, son dos de las temáticas como que a nivel colectivo tienen tanta historia en distorsión que a casi todos nos pasa que en algún otro aspecto tenemos algún Sí. conflicto, algún tema, en este caso con respecto al dinero. Y tiene mucho que ver con la historia que venimos atravesando como seres humanos. Obviamente va a depender de dónde nos encontremos y en qué país estemos, pero bueno, Chile y Argentina tienen historias similares. Entonces es un tema que tiene tanta historia colectiva, de tanto dolor, que por eso a veces nos cuesta tanto hacer el giro, porque cambiar nuestra perspectiva con respecto al dinero implica cambiar nuestro sentido de pertenencia a un sistema muy fuerte a nivel colectivo. Entonces, uno siente que queda quizás en un principio muy por fuera de lo que estamos acostumbrados a vivir. Tenemos un chip tan automático, ¿no? De muchas frases, ¿no? De que bueno, del sacrificio, del esfuerzo, de que todo cuesta, del trabajo, de lo que pensamos con respecto a los que tienen, a los que no tienen. Es tan fuerte esa programación inconsciente que cuando comenzamos a tomar conciencia de eso, nos empezamos a sentir un poquito fuera de todo ese sistema que es mundial, te diría, ¿no? Entonces, por eso es tan fuerte también. Pero yo a lo largo de todos estos años he ido tomando mucha conciencia y sigo comprendiendo que cuánta distorsión hay sobre el tema, ¿no? Por eso incluso esto que decías al principio, bueno, a mí no me importa tanto. No, claro, pero biológicamente importa todo, porque si yo no tengo dinero no me alimento, dice el inconsciente, y si no me alimento me muero, o sea, lo necesito, sí, es como el aire, es como no respirar para la biología, no va a negociar esa función porque es biológica, porque es vital, es de supervivencia, ¿no? Entonces, Sí, renunciar po. al dinero sería como renunciar a respirar, ¿no? No, no es biológico eso. Es que me ha pasado muchas veces que la gente piensa que el dinero no tiene nada espiritual. Entonces, Mm, que es como tú que te dices tan espiritual y que eres terapeuta, y que hablas de no sé qué, de la luz y del espíritu, hablas como de dinero o cobras por lo que haces o no sé qué. Eh, es, es como que si yo me dedico a ser terapeuta y a espiritualidad, tendría que comer laucha. claro, Yo, bueno, no, porque en este mundo material tengo que pagar arriendo, tengo que pagar colegio, tengo que pagar no sé qué, no sé cuánto, no sé dónde. Eh, es un poco la mirada oscura que tenemos de esta energía, ¿no? Hay una mirada oscura que es como si fuera malo, como si fuera sí, sucio, es como tocaste plata, lávate las tal manos, cual, los ricos son malos, los pobres son buenos. sí. De eso de que tú hablabas de las creencias, claro, hay un montón, pero también hay una cosa como que si estamos hablando, este es un canal dedicado a la espiritualidad y wow, estamos hablando de crear dinero. eh, Yo creo que es desde la premisa mal entendida de que, primero que para mí, la espiritualidad es todo, porque todo es el espíritu manifestado. No hay algo que sea Exacto. más o menos espiritual porque somos espíritu manifestado, todo es espiritual, porque todo es el espíritu, es decir, no hay nada que sea más o menos, ¿no? Pero además Exacto. yo creo que viene desde esta premisa de que en algún momento, desde el mundo de la espiritualidad o de estas disciplinas, se habla de desprendernos de la materia,
en el sentido de saber que somos mucho más que eso. Y ese concepto se comprendió como desprendernos del mundo material, y no es lo mismo. Entonces, desprendernos de la materia no tenía nada que ver con desprendernos de lo material, no era renunciar a lo material, sino comprender que no somos solo materia. Pero desde esa premisa, entonces, si sos espiritual tenés que desprenderte del mundo material. No, acá soy biología también, entonces es un concepto que existe y no puedo renunciar a mi lado biológico, porque también soy eso. Entonces, yo creo que viene muy desde ahí, ¿no? Desde el renunciar a la materia se comprendió como, bueno, renunciar a lo material, no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Era, claro, somos energía, somos mucho más que materia, pero eso se comprendió como, bueno, renunciar a todo lo material. Cuanto menos material, cuanto menos materia tengas, más espiritual te volvés. Y no pasa por ahí. Pero bueno, es un concepto que se escucha, ¿no? Muchas veces. Y que yo lo Sí, lo se he vivido en escucha algún mucho. momento también. Sí, Ujú. sí, sí. Oye, Flor, cuéntame por qué no, esto me gustó mucho, esto que hablas tú, de que por qué no tengo que salir a buscar el dinero. Sí, sí. Eh, eso para mí así fue una revelación muy fuerte, esto de al dinero no se lo sale a buscar, al dinero se lo crea. Y eso ya es un concepto que va al revés de todo lo que aprendimos, ¿no? Porque tenés que prepararte para salir a ganarlo, para salir a pelear por ese dinero, ¿no? Y de lo que se trata de lo único que se trata, es de disolver todos los bloqueos inconscientes que hacen que en tu vida no puedas manifestar el dinero. Porque si yo estoy parado desde un lugar de salir a ganar el dinero, de salir a buscarlo, ¿sí? De ir por eso, lo que me estoy olvidando de preguntarme primero que nada es para qué no lo estoy pudiendo tener en este momento. Es decir, estoy queriendo ir por algo sin preguntarme para qué en mi presente no lo tengo. Y esto, para mí como decodificadora, es una pregunta muy importante. Antes de ir por aquello que deseas, preguntémonos primero, ¿para qué no está sucediendo eso en tu vida? Porque por algo está sucediendo esta situación, que vos querés que sea diferente, pero en tu vida, por ejemplo, tu situación económica es ahí, ajustada, ¿no? ¿Querés ir por más? Preguntémonos para qué. Y ahí es donde empezamos a mirar la historia de esa persona, ¿no? Tal vez a lo largo de su vida siempre esa persona vivió con lo justo, tal vez a lo largo de su vida sus padres siempre vivieron con lo justo y su inconsciente aprendió a sobrevivir en esas condiciones, entonces no hago más que recrear una y otra vez el mismo escenario que me garantizó la vida. Y además tal vez nos encontramos con aquella historia donde, por ejemplo, el papá de esta persona en algún momento hizo mucho dinero y cuando logró mucha abundancia económica, al poco tiempo murió, joven, ¿no? Entonces empezamos a tomar conciencia que quedó asociado que cuando alcanzo esa plenitud económica, viene una muerte para el inconsciente. Y nuestro inconsciente biológico va a tratar de salvarnos la vida todo el tiempo. No quiere que nos vayamos de este plano, nos quiere alargar la vida lo máximo posible. Entonces, en ese momento, tomamos conciencia de que la realidad presente de esta persona tiene una lógica, no es casual, tiene el sentido de salvarte la vida. Y habiendo comprendido eso, habiendo desbloqueado ese patrón inconsciente, ahora, si voy a buscar ese dinero, lo más probable es que ahora sí pueda alcanzarlo, porque pasa muchas veces que al no comprender el para qué y el sentido del para qué creamos la vida que tenemos ahora en este presente, al no comprenderla e ir en busca, en este caso del dinero, siempre vamos a estar condicionados por esos programas inconscientes sin saberlo muchas veces. Entonces, de lo único que se trata es de quitar esos bloqueos, de comprenderlos, de integrarlos. Cuando los vas integrando, no hace falta salir a buscar nada. Todo empieza a manifestarse. La manifestación estaba en potencia, en potencial en ese momento. Lo que sucede ahora es que abrí el campo para que se manifieste. Y entonces no tengo que desde el esfuerzo, ni desde el sacrificio, ni desde la lucha, salir a buscar y buscar y buscar, sino que simplemente se manifiesta. Mi premisa principal es que somos los creadores de nuestra realidad. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo estamos creando de manera inconsciente. No crea nuestra conciencia. No es nuestra conciencia la que crea, es nuestro inconsciente. Entonces, si es el inconsciente el que crea,
¿A dónde tengo que ir a trabajar yo? Al inconsciente. No es desde la conciencia, ¿sí? Por eso una persona puede decir, pero es que yo lo deseo con toda mi fuerza, yo quiero, yo le pongo toda mi energía, toda mi fuerza a este proyecto. Claro, pero no es desde la conciencia desde donde se crea la realidad. Si se creara desde la conciencia, cada uno tendría la vida que quisiera, como quisiera, cuando quisiera, con quien quisiera y donde quisiera. Y eso no sucede muchas veces así. ¿Por qué? Porque es el inconsciente el que lleva los hilos de mi realidad. Entonces, tengo que hacer consciente lo inconsciente. Si yo, como te decía al principio, si veo en un árbol, que hay una rama que está media fea, que no me gusta, esa rama no apareció de la nada. Esa rama se está nutriendo de unas raíces que están ahí debajo de la tierra. Voy a ir a revisar si la tierra está bien, voy a ver qué nutrientes tiene, de qué se está alimentando este árbol para que sus ramas no estén del todo bien. ¿No estará un poquito enfermo? ¿No habrá algo por ahí? Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nosotros. Nosotros pretendemos cortar esa rama y que crezca algo mejor. Y no, porque tengo que revisar las raíces primero, tengo que revisar la tierra, tengo que revisar de qué se está alimentando. Por eso tengo que mirar mi historia. Siempre, inevitablemente. Ujú. Sí, me encanta esta mirada que tienes y me gustaría que entraras un poquito más en el tema, la multidimensionalidad del dinero, que claro, que es que ya algo esbozaste, pero me gustaría que lo explicaras un poquito más para que a las personas que nunca te han escuchado les quede un poquito más claro. Eh, el tema del dinero, el dinero es energía. El dinero no es la causa, el dinero es la consecuencia de mi estado de conciencia, no de mi esfuerzo. ¿Sí? Por eso, por lo general, a mayor esfuerzo, cuanto más sacrificio y esfuerzo hace una persona, es la persona que menos dinero tiene. Si lo miras así, las personas que más se sacrifican, que más se esfuerzan, son justamente las personas que menos dinero manifiestan en su vida. ¿Sí? Porque tiene un sentido y una lógica esto. El dinero es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que se alimenta de todas las dimensiones de mi vida. Yo no puedo pretender manifestar y crear una vida en abundancia y prosperidad si hay muchas áreas de mi vida que permanecen en la sombra. Es como, quiero arreglar este pedacito de mi vida, pero el resto yo quiero, no, déjalo así. ¿Sí? Como el dinero es una manifestación de mi estado de conciencia, cuanto más, y somos luz, nosotros somos luz, lo que pasa es que muchas veces hay muchas partes nuestras que permanecen en la sombra y de lo único que se trata es de iluminar esas partes. Cuanto más ilumino esas partes, más luz irradio. No tengo que salir a buscar la luz a ningún lado. Tengo que iluminar la sombra. La luz no se sale a buscar. Se ilumina la parte oscura, las partes que permanecen en el inconsciente, en la sombra, escondidas ahí. Entonces, cuanto más ilumino todas las áreas de mi vida, no puede no suceder que el dinero acompañe eso, porque el dinero es una manifestación de todas las dimensiones de mi vida. Entonces, muchas veces, esto yo lo empecé a sentir en mi vida también, ¿no? Cuanto más conciencia ponía en las distintas áreas de mi vida, más abundancia se manifestaba en mi experiencia. En este caso, más abundancia de dinero, porque podría haber abundancia de otras cosas, ¿no? Entonces, a veces aparece esta negociación de, bueno, no, yo quiero manifestar el dinero, pero yo esta enfermedad no la quiero mirar, ¿eh? Esta enfermedad que tengo, no, esto no lo quiero ver. Y eso es una absoluta incoherencia, ¿sí? Porque no puedo pretender, ¿sí?, que en esta área, y lo que puede pasar es que muchas veces ese dinero se manifiesta y la persona tal vez crea una gran prosperidad, pero esa prosperidad no está al servicio de la conciencia, está al servicio de su distorsión y la persona no es feliz. Yo no me canso de ver personas que, por ejemplo, vienen a mis actividades, mis talleres, por ejemplo, ahora que estoy brindando una actividad sobre el dinero, si vieras la cantidad de personas que vienen porque tienen mucho dinero, pero no están plenas y tienen miedo de perderlo todo, se sienten presionadas por todo lo que tienen que generar, no entienden para qué construyeron ese imperio y ahora no entienden qué están haciendo, porque la prosperidad no tiene que ver con cuánto tengo, sino con cómo circula esa energía en mí. Entonces, al no iluminar otras áreas de su vida, ese dinero, lejos de estar al servicio de la expansión de su vida, se ha puesto al servicio de una distorsión, ¿sí? Esas personas no se han dado cuenta, por ejemplo, que estaban generando mucho dinero
porque cuando eran pequeñas, tal vez sus padres habían vivido una situación de extrema pobreza, entonces están reparando un viejo dolor y desde el dolor lo único que puedo crear es más dolor. ¿Se entiende? Entonces, el dinero es multidimensional. A mayor cantidad de luz pongo en cada área de mi vida, el dinero se pone al servicio de eso. El dinero es una energía, no es la causa. Lo que pasa es que muchas veces a lo largo de la historia, el dinero ha quedado como el culpable de, ¿no? Ha quedado esa asociación inconsciente, ¿no? Como papá tuvo mucha plata, nunca estuvo con nosotros, nunca estuvo Ujú, presente, ¿no? sí. Como el abuelo tuvo mucho dinero, fue malo, fue injusto con la familia, a algunos le dio más, a otros le dio menos. Entonces, todas esas historias han hecho que el dinero quede asociado como la causa de los dolores, y no es así, sino que ha sido el testigo, más bien, de historias, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que somos seres multidimensionales y que yo no puedo, es como querer hacer crecer. Para mí siempre la analogía con la tierra es la mejor, ¿no? Hacer crecer una hermosa planta en el medio de un terreno baldío, de un terreno que está feo. Tal vez crezca, pero lo más probable es que luego toda esa basura y toda la suciedad que hay ahí me apague esa plantita, porque necesito que todo el terreno, cuanto más fértil esté ese terreno en todas sus áreas, mayor abundancia va a haber ahí. Tal vez de esa plantita van a crecer más y más y más, ¿sí? Entonces, es multidimensional. Yo no puedo pretender tener prosperidad económica en mi vida si no ilumino todas las áreas, ¿sí? Por supuesto, es un O sea, proceso. tengo que ir, ujú, tengo que ir a mirar aquello que a lo mejor no me he atrevido, no he querido, no he podido, o si no sé qué tengo que mirar, evidentemente tengo que pedir ayuda. Por supuesto. Si ya hay un Ujú, conflicto o un síntoma, como le digo yo, ¿no? Un síntoma que puede estar en mi cuerpo, que puede estar en mi realidad, como un conflicto, como una situación que me molesta y que no sé para qué está acá, lo primero que tengo si es pedir ayuda, es ver para qué está pasando esto en mi vida, ¿no? Es ujú. decir, la vida que viví hasta ahora es la vida que me trajo hasta esta situación económica. Pues esa vida no puede ser la misma que la cambie, porque es la que me trajo hasta acá, ¿no? Es decir, para cambiar esta situación tengo que cambiar de vida también, ¿sí? La vida que, bueno, veo que están escribiendo un montón ahí. Sí, después vamos a mirar. eh, yo creo que es importante que tú puedas hablar, puedas explicar bien, porque muchas veces la gente pregunta de justo cosas que tú vas a hablar. Entonces, Ah, primero sería interesante, además yo me desconcentro, entonces no puedo estar como con las dos cosas, sí, entonces prefiero primero que hable y después vamos a ir muy a bien, buscar cada muy bien. pregunta o todas las que podamos en el tiempo que tenemos para que nuestras amigas y amigos también respondan sus dudas. ¿Te parece? Sí, por supuesto, por supuesto. Mejor así más Ujú, ordenado. ujú. Eh, Flor, para ti, ¿qué es lo que es ser pobre? Ser pobre. Se puede ser pobre, hay muchas maneras de ser pobre. Se puede ser pobre de dinero, ¿sí? Y es no tener dinero. Se puede ser pobre de tiempo. Para mí Ujú, esa es la pobreza más grande, porque el tiempo es el que abre esta experiencia humana. ujú, Nosotros estamos en una apertura de tiempo y espacio, viviendo una experiencia. El tiempo ujú. es un activo mucho más importante que el dinero. Esto te lo puede llegar a decir cualquier gurú financiero, pero para mí también tiene su explicación desde este paradigma espiritual. Claro que es más importante, porque el tiempo es el que abre esta experiencia, entonces es el activo más importante, ¿no? Y ser pobre simplemente es un síntoma, es un síntoma, ¿no? Así como que me duela la cabeza es un síntoma, que tenga una determinada enfermedad es un síntoma, la pobreza es un síntoma, si es que por supuesto a mí me trae falta de plenitud a mi vida, si es que lo quiero cambiar, por supuesto, si alguien está cómodo en esa situación, yo no tengo nada para decir, pero si a alguien le incomoda, eh, ser pobre se convierte en un síntoma, ¿sí? Y por supuesto cada uno lo va a vivir a su propio modo, tal vez
Para ti ser pobre tiene que ver con tener lo justo, para otro tiene que ver con no tener nada, para otro tiene que ver con estar luchando todo el tiempo por el dinero. Van a aparecer esas sutilezas en cada uno. Y yo creo que la pobreza lo que refleja es mi estado de conciencia, mi paradigma de conciencia y mis historias, ¿no? Entonces, la pobreza es un estado de conciencia, principalmente. Entonces, como sabemos que es la energía la que crea la materia, ¿sí? Así como sabemos que es la emoción la que crea un síntoma, porque la emoción es energía. Entonces, si sé que es la energía la que crea la materia, siempre les hago la misma pregunta a todos, y es, ¿en qué paradigma tengo que trabajar? ¿En el de la materia o en el de la energía? ¿No? Y tengo que trabajar en el plano energético. Y nos asusta mucho eso, porque como es un plano invisible, invisible a los sentidos físicos, nos da terror porque no estamos muy aferrados al mundo de la materia, porque cuando nos olvidamos de quiénes somos, nos aferramos solo a lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir. Como no sabemos qué hay después de esto, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en el plano energético, y ahí es donde nos tenemos que meter en nuestras creencias, en nuestras historias, en nuestros programas, ¿sí? Y también es muy importante comprender que aún cuando, mira, la mente, nuestra mente que nos acompaña en esta supervivencia, claro que se va a asustar con la pobreza porque quiere vivir, ¿no? Pero yo te comentaba hoy al principio que tenemos que preguntarnos, ¿para qué estoy creando esta situación de pobreza? Quien crea es nuestro inconsciente, y principalmente es nuestro inconsciente biológico. El inconsciente biológico es el que en este momento, mientras vos me estás escuchando a mí, se está ocupando de que tú sobrevivas. Tú no estás pensando en respirar, no estás pensando en que tu corazón lata, no estás pensando en que tu sangre circule. Vos estás escuchándome y eso lo está haciendo tu inconsciente biológico. Me vas a decir, wow, qué inteligente que es mi inconsciente biológico. Se está ocupando de que yo sobreviva en este momento y yo no tengo que hacer nada. Bueno, a ese inconsciente biológico, lo único que le importa, lo único, es que tú sobrevivas en el instante siguiente. Entonces, quien lleva el timón de la creación de mi vida es el inconsciente biológico. Mientras yo esté dormida en la vida, dormido, el inconsciente biológico tiene el mando. Y aunque no lo creas, si hoy estás en una situación de carencia, de pobreza, de escasez, esa realidad, tu inconsciente biológico la está creando porque considera que es la realidad, la mejor realidad para alargarte la vida. Y tú vas a decir, no, no puede ser, yo no quiero esto. Claro, tu conciencia no quiere eso, pero para tu inconsciente es el mejor escenario para tu supervivencia. Porque el inconsciente tiene la premisa de que todo aquello que le dio por resultado vida, lo va a tender a repetir, porque es lo que ha permitido que los clanes evolucionen. Entonces, clanes, le digo clanes a los árboles genealógicos, por las dudas que alguien no entienda la palabra, clanes pobres que han vivido mucho tiempo, para el inconsciente biológico son un éxito. Vamos con esta fórmula. Clanes ricos que han vivido poco tiempo, no vayamos por ahí, dice el inconsciente. Lo único que me importa es la supervivencia, es que este clan continúe, que se multiplique, que se extienda. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en cómo han sido la vida de los ancestros que más han vivido, aquellos que vivieron 70, 80, 90 años, miren la situación económica de ellos. ¿Cómo fue la economía? Y ahí van a empezar a tener una respuesta. El inconsciente biológico se rige por patrones de supervivencia. Al inconsciente biológico no le importa si en este momento estás feliz, estás contento, le importa que tu corazón lata, que tus células se multipliquen, que respires. Lo demás puede esperar, dice el inconsciente biológico, ¿sí? Y el inconsciente biológico va a gobernar la creación de nuestra vida hasta que tomemos conciencia de quiénes somos. Mientras tanto vamos a estar en modo supervivencia. Entonces por eso no entendemos por qué, a pesar de todo lo que hacemos, el dinero no fluye como yo quiero. Porque el timón lo tiene el inconsciente, no la conciencia. No importa cuántos cursos hagas, cuánto esfuerzo hagas, cuánto sacrificio hagas, mientras estés dormido, es el inconsciente. Por eso las personas no entienden por qué no pueden salir de ese bucle. Por ejemplo, en el caso de la economía. Hago de todo, hice de todo y otra vez aparezco en el mismo lugar.
otra vez aparezco en la misma situación. Claro, porque tenemos que mirar que acá hay algo más. Tenemos que entender que no es la conciencia la que crea, sino el inconsciente biológico, sobre todo cuando estoy dormido. La buena noticia es que cuando despierto y empiezo a trabajar desde el inconsciente, le puedo empezar a enseñar nuevos caminos de creación. ¿Sí? Pero para eso hay que hacer un trabajito hacia adentro. Por eso no hay que ir a buscar nada allá afuera. Hay que meterse adentro. No sé si se entendió, pero hay mucho para hablar de esto, pero para mí es muy importante aclarar esto porque eso empieza a darle sentido a la realidad presente que estoy viviendo. Si estoy en una situación de carencia, de pobreza, para mi inconsciente tiene un sentido. Puede ser que como entendió que a lo largo de toda la historia este clan sobrevivió en esta misma situación, yo tengo la programación de crear la misma realidad todo el tiempo. Y también siempre vamos a encontrar que en algún punto de la historia alguien hizo lo contrario, logró la plenitud y algo pasó. Puede haber pasado una muerte, que es lo que más le aterra al inconsciente biológico, pero también puede haber una muerte simbólica, como por ejemplo un abandono, alguien que quedó excluido, que se fue, alguien del que nunca más se supo nada, alguien que quedó solo, que quedó sola, ¿no? Entonces, por ejemplo, típicas historias, ¿no? Alguien logró el éxito económico y se suicidó por algún motivo. Y eso queda anclado en el inconsciente como, no vayas hacia ahí porque este fue el resultado, te voy a salvar la vida, dice el inconsciente, aunque no lo entendamos, ¿no? Maravilloso, Flor, precioso, precioso, me encanta. Y sí, pues es el camino hacia adentro. Camino hacia adentro. Es Sí, como, sí, es el camino hacia adentro. ojalá, ojalá te amigues con el camino hacia adentro nomás, de a poquito. A veces cada uno tiene sus ritmos, no tiene que ser tampoco todo al mismo tiempo, No, porque a claro. veces no todos podemos de la misma manera, ¿no es verdad? Pero sí, si a algo vinimos a este plano, a veces uno cree vine a ser madre, a ser profesional, a ser no sé qué o no sé cuánto, no. No, si viniste al camino hacia adentro, viniste a esta escuela que es la tierra, a Exacto. aprender a lo que tu alma necesita, a lo que tu alma no ha completado, y eso también tiene que ver con el dinero. Así que Sí. chiquillos, chiquillas, hay que ir poniéndole ojo, queramos o no queramos, yo creo. Así como hablamos recién de lo que es ser pobre, para ti, Flor, ¿qué es lo que es ser abundante? Ser abundante, eh, para mí tiene que ver con, la abundancia para mí es el resultado de mi estado de conciencia, de cuánto voy iluminando mis sombras, ¿no? El ser abundante tiene que ver con crear conciencia y expandir mi conciencia en todas las dimensiones de mi vida, no solo en un área, ¿no? Mira, yo creo que por naturaleza somos abundantes, pero te explico por qué. Porque por ahí esta frase se escucha mucho, claro, pero ¿por qué? Nosotros somos un fractal de la madre tierra, somos hijos de la tierra, ¿sí? Si nos analizáramos a nuestros elementos que componen en nuestro cuerpo, tenemos los mismos elementos en el cuerpo que tiene la tierra. Tenemos aluminio, tenemos plata, tenemos todos los mismos elementos que se encuentran en la tierra están en nuestro cuerpo. La tierra por naturaleza, si la observás, es abundante. Vos a la tierra le das una semilla de limón y te da un árbol donde cada limón tiene 20 semillas adentro. ¿Sí? Es decir, con una semilla, esa tierra te da un árbol donde cada limón tiene 20 semillas adentro, no una. Es decir, la tierra por naturaleza busca su propia expansión. Si yo soy un fractal de la tierra, ¿qué me hace pensar que no tendría que tener el mismo modus operandi, el mismo proceso de creación? Cuando eso no sucede en mi vida, es porque algo pasa. Es decir, si yo siembro una semillita en la tierra y luego no crece nada, voy a tener que preguntarme qué está pasando. Tal vez en la tierra no están los nutrientes adecuados, la tierra no es fértil, ¿sí? Tengo que ver qué está pasando. Entonces, esto es lo que te comentaba recién, de empezar a mirar, bueno, a ver cómo está mi tierra, cómo está mi historia, de qué me estoy nutriendo, de qué historias me nutro para hacer crecer algo acá, ¿no? Entonces,
naturalmente somos abundantes. Y lo que empieza a pasar es que cuando empiezo a quitar esas distorsiones, esas programaciones, esos bloqueos inconscientes, empiezo a estar alineada con los ciclos de la Tierra naturalmente. Y es por eso que una persona de una semilla sabe que en su vida la abundancia se empieza a multiplicar. Es así. Somos fractales de la Tierra y es por eso que empiezo a no hacer ningún esfuerzo desde la materia, ¿sí? Para hacer crecer esa prosperidad. En este caso estamos hablando del dinero. La abundancia empieza a manifestarse sola. Cuanto más limpio mi tierra, naturalmente me alineo con ese ciclo, porque de ahí vengo y hacia ahí voy, ¿sí? Soy igualita. Entonces empieza a suceder esa magia, que yo le digo magia lógica, porque no es una magia ilógica que no entiendo cómo sucede. Soy un fractal, estoy alineada con la Tierra, entonces empiezo a responder a esos mismos ciclos, ¿sí? Y entonces, de una semilla, claramente, en mi universo lo único que va a empezar a suceder es que va a haber expansión. Y yo creo que eso es la abundancia. Obviamente eso va a ser el reflejo de mi estado de conciencia, de cómo voy trabajando en mí todas mis áreas, ¿sí? Cuando eso no sucede hay que revisar para adentro. Somos la Tierra, tenemos el mismo modelo de creación, aunque no lo creamos. Somos así. Así nomás es, pues, así nomás es. Oye, Flor, y cuando muchas veces pasa que cuando tenemos el dinero no sabemos relacionarnos con él. Eh, de alguna manera o no lo podemos mantener o tenemos un tema con tener tanto dinero o nos dijeron, no sé, por ejemplo, yo toda la vida le he escuchado a mi mamá que el dinero trae solo problemas. Mm. ¿Me entiende? Entonces, claro, desde ahí, Claro, eso seguramente para ella es verdad, porque lo ha vivido. El dinero ha claro. sido motivo de conflictos, muchas veces de separaciones. Lo que más le aterra al inconsciente biológico son dos cosas: que el dinero haya llevado a la muerte o que el dinero haya llevado a la separación de clanes, que es lo Sí. mismo para el inconsciente. Alguien que queda fuera de la manada, que se separa de la manada en la naturaleza, es mucho más probable que sea presa del predador, que el predador venga y se lo coma. Por eso tendemos a mantenernos en manada, nos cuesta tanto salirnos del clan por un rato, porque nuestro inconsciente tiene miedo del abandono y de la muerte, ¿no? Entonces, seguramente para tu mamá eso es real, y el inconsciente va a decir, no vayas por ese camino, porque va a pasar, puede pasar exactamente lo que ya pasó por dinero. Si tenés dinero, podés pelearte con tus hermanos, y no quiero que haya separación de clanes, dice el inconsciente. Entonces hay que ir primero a tomar conciencia de esas historias para entender que hoy acá el dinero ya puede no crear más separación, sino empezar a crear unión y coherencia, ¿sí? Y que nuestro inconsciente biológico esté tranquilo. Sí. O también pasa a veces que hay gente como que es como que gastara sin medida, ¿no? Es Claro. como, Bueno, es que es como que cuando, nos soportara mantener el dinero y como de un día para otro ya no hay más dinero porque simplemente como que siempre se le va de las manos. Como que logra y bien, pero como que desaparece. claro, eso sigue siendo el mismo paradigma de la carencia. Alguno dirá, yo no tengo nada. El otro dirá, yo tengo un montón y lo pierdo todo, me lo gasto todo. Estamos dentro de la misma historia, ¿sí? Mientras tenga historias inconscientes que me lleven a que sea mejor no tener dinero, como decía tu mamá, no, no, el dinero Ujú, trae solo problemas. Entonces, mientras ujú. esté en ese paradigma, ¿por qué yo te decía al principio no lo tenemos que salir a buscar? Porque cuando lo salgas a buscar, después te lo vas a gastar todo, porque tenés esa programación. No tiene que ver con cuánto entra, tiene que ver con mi estado de conciencia y de cómo fluye ese dinero en mi vida. Y obviamente, cuando empezamos a sanar ese vínculo con el dinero y empezamos a tomar conciencia de eso, viene un nuevo desafío, que es aprender a construir una realidad afín a este nuevo paradigma de conciencia. Yo siempre recuerdo que cuando comencé a sanar hace muchos años mi vínculo con el dinero, yo tenía la idea de que, bueno, cuando lo tenga el dinero, listo, fin del conflicto. Y eso no fue así. Cuando lo tuve, vinieron nuevos desafíos ahí.
de empezar a entender cómo me voy a vincular ahora con el dinero, porque uno cree que ahí se termina todo y no, ahí empieza una nueva manera de enseñarle a mi realidad cómo quiero crear mi vínculo con el dinero, ¿no? Hasta ahora tenía unas determinadas historias que me hacían vivir un vínculo de este modo. Ahora que está en mi vida, ¿de qué manera lo voy a sostener y a mantener en mi universo? ¿Sí? Y ahí empieza primero tengo que mirar esos bloqueos inconscientes y luego empezar a aprender cómo voy a generar ese vínculo, así como en una pareja, ¿sí? Conoces a esa pareja y decís, wow, qué lindo, pero después viene toda una construcción de ese vínculo. Hay que alimentarlo, hay que construirlo, hay que sostenerlo, con un montón de virtudes, con coherencia, con conciencia, con amor. Y con el dinero es lo mismo, ¿qué nos hace creer que con el dinero no nos tendríamos que vincular? Así como tenemos una plantita en casa, la tenemos que regar, no le tenemos que poner ni mucha agua ni poca, porque cualquiera de las dos maneras puede llevar a la muerte de esa plantita, ni en demasía ni en falta, que le dé el sol, ¿sí? Que el lugar sea perfecto para... Es decir, tenemos que trabajar en ese vínculo, pero bueno, cuando ya no hay bloqueos inconscientes muy fuertes, se torna más simple eso, ¿no? Y tenemos que empezar a cambiar. ¿Qué pasa si ahora, en vez de que traiga problemas, yo empiezo a decir, no, en mi vida ahora el dinero puede traer paz, ¿sí? Porque el dinero no era la causa de los problemas, era otra la causa, no era el dinero. Le echamos la culpa al dinero, probablemente le echamos la culpa al dinero para no expresar nuestra verdadera emoción hacia quien se la queremos decir, ¿no? Esa culpa se la queremos largar a otro, pero se la echamos al dinero, ¿sí? Nunca es el dinero es la consecuencia o ha sido el testigo, ¿no? De hechos dolorosos. Entonces, como ha estado presente en hechos dolorosos, ha quedado adosado, ¿sí? O adherido, han quedado adherido a él un montón de dolores y desde ahí nos estamos vinculando con el dinero. Ujú. ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa con las deudas o cuando me deben? Mirá, si tengo deudas en mi vida, ya sea que debo o que me deben, eso también es una programación inconsciente, ¿sí? Tal vez en la historia de tu familia, mientras hubo deuda, mientras se tuvieron que endeudar, fueron progresando. La típica es, para tener la casa, contrajeron una gran deuda, pero finalmente la tuvieron y tuvieron hijos y el clan creció, y el inconsciente entiende y dice, ah, ok, esta es la fórmula para sobrevivir, ¿sí? Por un lado. Aunque no lo desee de manera consciente, el inconsciente dice, sí, sí, pero esta es la fórmula que ha dado por resultado vida, por un lado. Pero la deuda nunca es buena en la creación de la economía, ¿sí? Porque ya sea que debo o que me deben, yo digo que lo que se genera es como una especie de agujero negro. Todo empieza a irse hacia esa deuda. Entonces, si en algún momento de mi vida me quedaron debiendo o yo quedé debiendo y eso no lo saldo de alguna manera, ¿sí? Voy a estar toda la vida creando situaciones que se van a ir a ese agujero negro, a ese lugar. Quedó un hueco, ¿sí? No tiene que haber deudas en mi realidad, y si las hay, las tengo que empezar a ordenar, ¿sí? Mira, hace un tiempo, para ponerlo con un ejemplo que por ahí es más fácil, yo que trabajo de manera individual también con mis consultantes, tengo un consultante que venía trabajando su economía, le iba bien económicamente, pero tenía muchos conflictos. Esto que hablábamos hoy, ¿no? No lo disfrutaba, lo padecía, tenía que todo el tiempo estar pagándole cosas a sus hijos, a sus padres, lo vivía como un martirio, ¿no? Entonces, a medida que empezamos a trabajar en su historia, nos empezamos a dar cuenta que a lo largo de toda su vida, su familia había contraído un montón de deudas, su padre había quedado endeudado, había muerto y nunca había tenido que pagar esas deudas, él también tenía un patrón de dilatar los pagos siempre, era como, bueno, no, enojado con el Estado, con el gobierno, con las entidades, porque había mucho dolor con respecto al dinero. Entonces, cuando él empezó a ordenar su economía y empezó a sanar esto, pasó algo. Y es que empezaron a aparecerle deudas viejas que él tenía con el Estado, ¿no? Y al principio él me decía, Flor, esto está horrible, me están apareciendo un montón de deudas, no sé qué voy a hacer. Cuando nos sentamos tranquilos le digo, no, estas deudas están apareciendo ahora porque te están invitando a que por primera vez en tu vida te pongas en coherencia,
que saldes tu historia para a partir de este momento empezar a crear una nueva realidad. No pueden quedar esas deudas. Si alguien quiere sanar, lo lógico sería que todo aquello que quedó tapado aparezca, ¿sí?, para ordenarlo. Entonces, le propuse que pagara esas deudas, pero desde la conciencia, con la conciencia de que a partir de ahora iba a limpiar todo ese terreno para que en su vida presente hubiera tierra fértil, no hubiera más deudas y pudiera crecer. Bueno, empezó a hacer eso y empezó a pagar esas deudas y bueno, y en este momento logró conseguir esa casa, ¿sí?, que no la podía conseguir, su economía mejoró enormemente y fue gracias a que él tomó conciencia de que había que ir saldando esas deudas, pero no desde la inconsciencia absoluta, sino desde la conciencia de que no podían quedar esos agujeros negros, porque él sabía lo que iba a pasar si dejaba eso. Su vida no iba a avanzar, porque la deuda es como que nos vuelve hacia atrás, ¿no? Ya sea que debo o que me deben. Entonces es muy importante poner en coherencia esas historias si es que hay mucho de deudas y demás, ¿sí? Ok. Ok, la última pregunta antes que nos vayamos a contestar y por Bueno, ahí están pidiendo mucho así algún ritual o sí, tips o todo qué sé bien. yo, es sobre el regateo. ¿Qué Mm, pasa cuando yo regateo precios? mira, yo no Que en regateo. Latinoamérica es bien común, Sí, ¿no? muy común, muy común. Yo no regateo, pero no por buena, sino porque a mi universo no le conviene. No le conviene. Si yo siembro una semilla del regateo, ¿qué árbol voy a tener? Un árbol pobre, que me va a decir, ok, te doy menos de lo que te debería dar, ¿no? No regateo, primero porque si yo te pido que te bajes tu propio valor, que reduzcas tu valor, me estoy reduciendo el mío propio, aunque no lo vea. Por eso esta famosa frase de lo que te hago, lo que te doy, me lo doy, lo que te niego, me lo niego, ¿sí? Entonces, si yo regateo, le estoy enseñando a mi universo que las cosas tienen menos valor del original, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar en mi universo? El universo, mi creación va a decir, ok, eso es lo que vas a cosechar, ¿sí? También no pago de más, porque si pagara de más le estaría enseñando a mi universo que puedo todo el tiempo pagar más. Tiene que haber siempre el equilibrio justo, ¿sí? Entonces el regateo es crear más de lo mismo. En el momento que estoy regateando le estoy diciendo a mi inconsciente que así con lo que tengo no es suficiente, que no me alcanza, ¿sí? Lo estoy haciendo desde un paradigma de carencia, sin darme cuenta, ¿sí? Cuando voy conscientemente a regatear, ¿no? Entonces, yo nunca pongo en cuestionamiento el valor que otro me da. A lo sumo, si no estoy de acuerdo, digo, ok, esto no me resuena, me retiro, pero nunca desde el lugar de el regateo, porque lo que estoy enseñándole a mi inconsciente es eso, a quitarme valor. Me lo estoy quitando a mí, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es justamente sostener mi valor, no reducirlo. Y Ujú. a veces tenemos ese chip inconsciente, como vos decís, estamos acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica y demás es como muy común, ¿no? Pero ahí tenemos que empezar a tomar conciencia de que si quiero una economía en plenitud y en paz, cada detalle cuenta. Y en la construcción de mi realidad tengo que estar consciente de eso para ser coherente. Ujú. Por ahí preguntan que ni en Marruecos se regatea. Sí, 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 en muchos lugares. Este, pero sí, vos Ah, fíjate que los países más ricos justamente son los que menos regatean. no, pues no, no existe eso, Tienen es muy raro. claro, pero ahí te das cuenta cómo viven esos países, esa cultura. No regatean. Bueno, y de hecho, por ejemplo, acá en Chile se usa mucho que tú vas a la feria a comprar frutas y verduras y tú empiezas a regatearle al señor de la fruta y verdura que el pobre señor mantiene su familia con la cosa esa y qué sé yo, y ya lo tiene muy barato y más encima Claro, te pones a regatear, pero vas al supermercado donde la fruta y la verdura cuesta el triple y no vas a regatearle al dueño del supermercado. exacto. Pagas bien callada y a lo mejor sales media reclamando, pero vas, compras las cosas y no regateas nada. Y el dueño del Sí. supermercado, bueno, la situación que tiene. Y además en el momento en que lo hago sin cuestionarlo, le estoy enseñando a mi inconsciente que yo puedo. Si lo estoy rebajando, le estoy enseñando en realidad lo que estoy sembrando es que no puedo, por eso necesito reducir. Y cuando reduzco al otro, me reduzco a mí.
siempre, Ujú. siempre, sin excepción. Por acá Mona dice, y si me deben, ¿cómo lo hago si los otros no quieren o no pueden devolver? Bueno, hay que ver la historia de cada uno. Hay muchas maneras de poder trabajar esas historias. La decodificación es una de ellas que nos ayuda a encontrarnos con esas historias, esas emociones que han quedado atrapadas, tal vez en historias de deudas, de conflictos, ¿sí? Pero si por ahí tengo deudas viejas, que como dice ella, que no, desde la materia no sé cómo las voy a poder saldar, lo importante es que yo pueda quedar en paz con esa historia, ¿sí? Porque si todo el tiempo me voy a vivir mi vida con la sensación de que me deben, el problema está acá adentro, que tengo ese sentir ahí, ¿no? Entonces, a veces hay que irlo a trabajar en profundidad. También se puede ritualizar, por ejemplo, ¿sí? Y decir, bueno, ¿cuánto es el monto que siento que me deben? Tanta cantidad, supongamos, no sé, $1000, por poner un número en este momento, ¿sí? Y necesito que para poder seguir con mi vida y crear distinto, saldar esta deuda. Hago un cheque, le pongo los $1000, el nombre de la persona que me debe y voy a la tierra. Y me paro sobre la tierra y le digo a la madre tierra que en este acto cierro esta deuda. Que la quiero dar por cerrada, no por beneficio del otro, por beneficio mío. La que se beneficia soy yo haciendo este acto, ¿sí? Entierro ese cheque ahí y le digo a la tierra que esta deuda está saldada. Le pongo un poquito de azúcar o un poquito de miel, que es el amor, ¿sí? Y entierro eso en la madre tierra. Lo dejo ahí, ¿sí? Eso puede ayudarnos a empezar a mover esta energía. Tal vez, si la historia es muy densa y muy pesada, hay que ir a trabajarla también desde otros lugares, ¿sí? Para mí la decodificación ayuda muchísimo porque tal vez vas a comprender para qué tuviste que crear historias de deuda en tu vida, para qué tuviste que crear situaciones donde las personas te quedaban debiendo, dónde se programó eso. Y eso también va a ayudar a destrabar eso, ¿sí? Cuando saldo una deuda, la única persona que se beneficia soy yo, el creador de todo, la creadora de todo, ¿sí? Yo trato de no dejar deudas en mi universo porque sé que no me conviene, no le conviene a mi creación, ¿sí? Porque se va a convertir en ese agujero negro, como dice ella, donde todo el tiempo esa energía va a tender a ir hacia ese lugar. Entonces puede ser una buena manera empezar a escribirlo, lo pongo en un cheque, lo entierro en la tierra y digo, esto, en este momento que tomé conciencia hoy, queda cerrada esta historia. Necesito que la Madre Tierra sepa que esta historia queda saldada. No puedo dejar esta deuda en el tiempo porque sé que me va a generar más historias de carencia todo el tiempo. ¿Sí? Ujú. Por aquí Pía dice, sería mirarlo, me imagino el tema del dinero, pero que no sea el centro de nuestra vida, pregunta ella. No, el centro de mi vida soy yo, es el creador de todo, ¿no? Lo demás va a girar alrededor de mi universo en base a mi propia vibración y a mi propio estado de conciencia. Eh, Puede ser el centro de tu vida, puede que no. Es un tema importante. Es un tema importante porque, como decía al principio, sobre todo por cuestiones biológicas. Es alimento, Ujú, entonces es un tema central. Claro que obviamente puede no ujú. ser el centro. Aquí Romina dice si hay algún consejo para limpiar nuestra tierra interior, a lo mejor algún ritual para ir soltando o para ir mirando, para ir sanando. Y bueno, yo recomendaría mucho, eh, la decodificación es algo que ayuda mucho a limpiar esa tierra interior que somos, en hacer ese trabajito personal. Obviamente, creo que tú lo decías hace un rato, de que esto va a ser un trabajo y un proceso, no va a ser magia con un solo ritual, ¿no? Hay que meterse hacia adentro, cada uno a su tiempo y a su ritmo para limpiarnos interiormente, ¿sí? Pero si por ahí alguien hoy tomó conciencia de algo, seguramente les han caído fichas o van tomando conciencia, una linda manera de limpiarnos y muy simbólica tiene que ver con el agua, ¿no? Cuando nos metemos en el baño, en la ducha, en la bañera o en lo que tengan, y por ejemplo pedirle al agua que limpie, ¿sí? Todas esas memorias, en este caso estamos hablando de dinero, de las que hoy tomé conciencia. Puedo, por ejemplo, si tienen una bañera, se meten en el agua, ¿sí? Y le piden al agua, le hablan al agua para que limpie eso, y luego cuando salen y sacan el taponcito,
vean cómo todo eso se va. Y si no tienen una bañera, no importa, es en la ducha. Sentir, cerrar los ojos y sentir como el agua limpia. El agua es el mejor elemento de limpieza. Cuando estamos sucios, cuando queremos agua, agua, agua. Entonces, esa es una linda manera de limpiar. Por supuesto, tal vez no reemplace el trabajito interior que va a haber que hacer después también, ¿no? De mirar hacia adentro y empezar a limpiar. Pero puede ser un lindo comienzo. Ujú. Está muy bonito esa Mm, manera, muy sí. bonita. Jessica dice que bello es despertar mediante los síntomas de nuestra conciencia. Mm, Bueno, acá Jimena pedía también rituales para cambiar un poco la realidad de carencia. mm. Sí, hay mucho para hacer, hay mucho. Yo creo que una de las principales cosas es, nosotros no registramos en general al dinero, lo tenemos en automático. Y cuando me reconozco que soy la creadora o el creador de mi propia experiencia, muchas veces, como hoy decíamos, estoy creando de manera inconsciente, entonces por eso no entiendo, pero lo estoy creando, ¿sí? Reconozco que todo lo que está en mi universo es parte de mi creación y es parte de mi vida. Y así como cuando un niño nace, lo nombramos y lo reconocemos. Imagínate que no lo nombraras. ¿Qué pasaría? No tiene existencia. Si ese niño un día va al Estado y dice, no, yo quiero hacer tal trámite, y le van a decir, no, pero usted no existe acá, no está registrado. ¿Cómo? ¿No? Es decir, cuando nombramos las cosas es cuando le damos existencia para nosotros. Y es cuando las reconocemos como parte de nuestra vida. Así como cuando uno va despertando, muchas veces habla con la naturaleza, ¿viste? Hablas con los árboles, hablas con la tierra, con el sol, ¿no? Te pones en contacto con los elementos de tu universo. El dinero es un elemento de nuestro universo y a veces, probablemente nunca tomamos conciencia de eso. Entonces, una linda manera de empezar a recibirlo en nuestra vida es que cada uno pueda tomar, por ejemplo, un billete de su moneda, tomarlo en sus manos por unos días y empezar a conectar con ese elemento. Primero, la primera frase es, bienvenido dinero a mi universo. Por primera vez te doy la bienvenida. Nunca te había registrado. Esto que tú dices, antes tocabas el dinero y era, lavate las manos, urgente, que eso está sucio, ¿no? Entonces, empezar a recibirlo, tomarlo, darle la bienvenida, reconocerlo, ¿sí? Yo por ahí a veces les digo que lo tomen y le hablen, y es, te pido perdón por todas las veces que te culpé. ¿Viste cuando tu mamá te decía, el dinero trae problemas? En ese momento estoy echando la culpa al dinero sin darme cuenta, ¿no? Entonces, te pido perdón por todas las veces que te culpé, por todas las veces que creí que eras la causa de todos mis conflictos, por todas las veces que te ignoré, por todas las veces que te desvaloricé, ¿sí? Hoy te integro con una nueva conciencia, que la estoy construyendo, pero que empiezo por acá, ¿sí? Yo siempre lo pongo acá en el pecho, por eso hago así, no en mi corazón, ¿no? Entonces, te pido perdón por todas las veces que te critiqué, que te juzgué, que te ignoré, que te culpé. Hoy te recibo desde otro lugar. Hoy sé que no sos el problema, ¿sí? Sé que no sos la causa, sino que has sido la consecuencia de un montón de historias tal vez dolorosas, ¿sí? En donde yo creí que eras el culpable, pero sé que no, que tengo que trabajar en mis historias y que me vas a acompañar desde otro lugar, ¿no? Entonces, empezar con esa conciencia, empezar a registrarlo, a hablarle, ¿sí? Darle la bienvenida, nombrarlo, es muy importante. Nosotros tenemos un nombre y gracias a que fuimos nombrados tenemos existencia en este plano. El dinero tiene que ser reconocido. Cada elemento que yo quiero que en mi vida esté vivo, lo tengo que nombrar y lo tengo que reconocer. ¿Sí? Esto mucho desde el chamanismo, desde la magia se hace, ¿no? Bienvenido tal elemento a mi universo, te doy la bienvenida, te activo, ¿sí? Y pueden tomar, bueno, acá no tengo, pero ese dinero es un soplido ahí, aliento de vida. Acá, en este momento estás vivo, dejas de estar en estado inerte, en este momento estás vivo en mi vida. Te reconozco, te veo, te nombro, existís con conciencia. Y esa puede ser una linda manera de empezar a entrar en contacto. Flor, de verdad,
O sea, mi corazón está muy, muy, muy feliz de haber conversado contigo. Creo que ha sido una clase magistral sobre crear dinero y te lo agradezco de todo corazón. Espero que nuestras amigas, nuestros amigos que nos acompañaron hoy día desde Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Colombia, todos esos lugares vi por ahí, les haya servido y les haya dado un rayito de luz más sobre cómo continuar con sus caminos personales, sus caminos de conciencia y el desafío de seguir trabajando día a día para ir iluminándonos más y poder iluminar más. Flor, un beso inmenso, un abrazo grande, agradecida en el alma por esta conversación. Gracias, Yo también, gracias, gracias. muchísimas gracias, gracias por la invitación, ha sido un placer y gracias también a todos los que han estado conectados, que algunos por ahí podía leer un poquito, pero de corazón, muchísimas gracias también a ti. Estuvo bellísimo. Besitos para todas, para Beso todos. El enorme. miércoles nos vemos el miércoles con Nelva Villagrán, nutricionista, que nos va a contar cómo subir el inmune y muchas otras cosas más. Qué Besitos, lindo. besitos. Descansen. Adiós, Chao. chao, chao.